Bueno, pues ya vimos cómo sacar, cómo calcular el determinante de una matriz uno por uno, vimos cómo sacar el determinante de una matriz 2 por 2 y también vimos cómo podemos utilizar la regla de Kramer para calcular el determinante de una matriz 3 por 3. Pero ¿cómo se saca el determinante? ¿Cómo encontramos el determinante de una matriz tamaño n por n en general? Recuerden que es importante hablar del determinante de una matriz porque el determinante nos dice si la matriz A cuadrada con la que estamos trabajando tiene inversa o no, dependiendo de si el determinante es cero o no es cero, ¿sí? Y recuerden que al igual que las matrices inversas, los determinantes solamente existen para matrices cuadradas. Bueno, en general, para encontrar el determinante de una matriz necesitamos de dos términos que se conocen como el menor y el cofactor de una matriz. Entonces, si tenemos por aquí una matriz A, que es una matriz cuadrada de dimensión n por n, entonces el menor, vamos a escribirle aquí m mayúscula sub ij, asociado al elemento A sub ij. Recuerden, este es el elemento que está en la fila I y en la columna J. El menor es un determinante. Es el determinante de la matriz que se obtiene cuando eliminamos de A la fila I y la columna J. O sea, nos paramos en la posición donde está el elemento que estamos mirando, el elemento A sub ij, y vamos a eliminar esa fila, la fila que toca el elemento y la columna que toca el elemento. Por ejemplo, si A es una matriz tamaño, qué sé yo, 5 por 5, entonces si le eliminas una fila y una columna, va a ser una matriz de tamaño 4 por 4. Va a bajar 1 la dimensión, una fila y una columna. Ahora, el menor m sub ij del elemento A sub ij es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J de A. Y el cofactor es un término que está asociado al menor. El cofactor es más o menos, ¿verdad?, positivo o negativo, el menor, dependiendo de la posición donde estés. El cofactor A sub ij del elemento A mayúscula sub ij del elemento A minúscula sub ij es negativo 1 a la I más J por el menor asociado a sub ij, m sub ij. Por eso yo le decía que era positivo o negativo, porque dependiendo de si I más J es par o impar, si I más J es par, entonces menos 1 a esa potencia va a ser 1, y si I más J es impar, negativo 1 a la I más J va a ser negativo 1. O sea que A sub ij es más o menos M sub ij, dependiendo de la posición en la que estemos mirando. Y los cofactores se utilizan para determinar el determinante de la matriz. Puedes escoger cualquier fila o cualquier columna y vas a multiplicar el elemento en esa fila o en esa columna por su cofactor asociado en cada uno de los elementos de esa fila o de esa columna que escogiste expandir para calcular el determinante. El determinante de una matriz es una constante invariante. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la fila o la columna que tú escojas, siempre vas a llegar a exactamente el mismo número. Y eso quizás es sorprendente, pero es el hecho, ¿verdad? Es una invariante. Por ejemplo, si escogemos irnos por la primera fila, entonces recuerden que la primera fila es A11, A12, A13, A14, A15 hasta A1n. Así que el determinante va a ser A11, el elemento, por el cofactor asociado a él, más A12 por el cofactor asociado a él, más A13 por el cofactor asociado a él, así hasta que llegamos al último A sub 1n y multiplicado por el cofactor asociado a él. Pero el cofactor es negativo 1 a la suma de los subíndices por el menor, ¿sí? Así que el A11 es negativo 1 a la 1 más 1, negativo 1 a la 1 más 1 es negativo 1 a la 2, que eso es 1, por eso tenemos A11 por
M11 aquí. Aquí tenemos A12 por negativo 1 a la 3, que eso es negativo 1 a la 3 es negativo 1, por eso aquí tenemos negativo. A13 por negativo 1 a la 4, negativo 1 a la 4 es positivo, por eso aquí tenemos positivo. Y ven cómo va alternando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, hasta que llegamos al último y calculamos. Usualmente, ¿verdad? De nuevo, el determinante es una invariante. Quiere decir eso que no importa la fila o la columna por la cual tú escojas expandir para encontrar el determinante, vas a llegar a exactamente el mismo número. Nosotros usualmente escogemos expandir por la fila o la columna que se vea más sencilla, ¿verdad? Que tenga los números, digamos, más bonitos. O que tenga el mayor número de ceros, porque fíjense que si alguno de estos elementos de la matriz es cero, entonces ni tan siquiera hay que calcular el menor, porque cuando multipliquemos la matriz por, este determinante, que es un número, por cero, pues se va a ir, ¿verdad? Cero por cualquier otro número real es cero. Así que ese menor no habría que calcularlo y nos ahorramos bastante cómputo. Entonces, las ventajas y desventajas del método, ¿verdad? Y aquí les pongo una, dice la matriz que se utiliza para calcular el menor asociado al elemento tiene una fila menos y una columna menos que A. Ahora, como les dije hace un momento, es de dimensión n-1 por n-1. Si la matriz es 5 por 5, pues cada uno de los menores es de tamaño 4 por 4. Si es 1.000.000 por 1.000.000, cada uno de los menores es tamaño 999 por 999.999. Desventaja. Para calcular el determinante de una matriz de dimensión n por n, tenemos que calcular a lo más el determinante de n matrices de dimensión n-1 por n-1. ¿Sí? ¿Y por qué digo a lo más? Porque si alguno de estos numeritos elementos de la matriz es 0, pues entonces el menor asociado a eso, pues no hay que buscarlo porque es 0, ¿verdad? Cuando lo multiplicas por 0. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una matriz 4 por 4. Dice, calcule el determinante de la matriz A, que es negativo 4, 0, 5, 1, 8, negativo 9, 6, 0, 0, 1, 7, 3, 15, 0, negativo 1, 2. ¿Sí? Y como ven, aquí hay un 0, aquí hay un 0, aquí hay un 0, aquí hay un 0. Y se fijan, en la primera fila hay un 0, en la segunda fila hay un 0, en la tercera fila hay un 0, en la cuarta fila hay un 0. En la primera columna hay un 0, en la cuarta columna hay un 0, en la tercera columna no hay ningún 0, pero en la segunda columna hay 2 ceros. Así que vamos a irnos por aquí, por esta segunda columna, porque entonces si nos vamos por aquí, recuerden, esta es la posición primera fila, segunda columna, A12, vamos a hacer A12 por el cofactor A12 más A22 por el cofactor A22 más A32 por el cofactor A32 más A42 por el cofactor A42, pero recuerden que cada uno de estos A sub 1, 2, ¿verdad? Cada uno de los cofactores es menos 1 elevado a la suma de los subíndices por el menor asociado a él. Así que A mayúscula 1, 2 es menos 1 a la 3, que sería negativo 1, por M 1, 2, M siendo el menor. A sub 2, 2, el menor cofactor sub 2, 2 es negativo 1 a la 2 más 2, que es 4, por M 2, 2. Y negativo 1 a la 4 es 1, por lo cual aquí tenemos positivo. Y tenemos negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora, sustituimos lo que son cada uno de estos elementos aquí. Como sabemos, el elemento que está en la primera fila, segunda columna, que sería A12, es 0. Así que aquí tenemos 0. Y el que está en la cuarta fila, segunda columna, A sub 4, 2, también es 0. Así que esto se va. Vamos a marcarlo por aquí. Esto se va, ¿verdad? Porque no importa lo que sea M sub 1, 2, cuando lo multipliquemos por 0, el resultado va a ser 0. Y acá también tenemos 0. Así que solamente tenemos que calcular dos menores, que sería M sub 1, 2, M sub 2, 2, perdón, y M sub 3, 2. ¿Sí? Entonces tenemos, vamos a marcar por aquí otra vez, negativo 9 por M22 menos
1 por M32, o sea, negativo 9M22, el menor 22, menos M32. Ahora, vamos a calcular quién es M22, quién es el menor 22 y quién es el menor 32. Vamos a ver por aquí. El menor 22 es el elemento asociado es el menor asociado al elemento que está en la posición 22. El elemento que está en la posición 22, vamos a ponerlo aquí en, que usamos amarillo, es segunda fila, segunda columna, que es este negativo 9 que está aquí. ¿Sí? Así que vamos a eliminar la segunda fila y la segunda columna. Y miramos cuáles son los elementos que nos quedan. Por aquí tengo negativo 4, 5, 1, 0, 7, 3 y 15, negativo 1, 2. ¿Sí? Si se fijan, tenemos una matriz, lo que queda, lo que sobrevive es una matriz 3 por 3. 4, negativo 4, 5, 1, negativo 4, 5, 1, 0, 7, 3, 0, 7, 3, 15, negativo 1, 2, 15, negativo 1, 2. Y ahora podemos utilizar la regla de Sarrus para calcular este determinante, o el determinante de esta matriz que es tamaño 2 por 2. Así que escribimos nuevamente las primeras dos columnas, negativo 4, 0, 15 y 4, 7, negativo 1, a mano derecha, y ahora calculamos. ¿Y qué tenemos? Tenemos negativo 4 por 7 por 2 es negativo 56. Acá tenemos 5 por 3 por 15 serían 225. Aquí tenemos 1 por 0 por negativo 1, eso es 0. Y a esto le restamos 15 por 7 por 1 sería negativo 105. Y le restamos negativo 1 por 3 por negativo 4, eso es 12. Así que restamos 12. Y 2 por 0 por 5, eso es 0. Así que tenemos negativo, recogiendo, tenemos negativo 56 más 225 menos 105 menos 12. Y cuando hacemos 225 menos 56 menos 105 menos 12, nos quedan 52. M sub 22, el menor 22, es 52, el número 52. Y podemos hacer lo mismo para calcular M32. Recuerden que para M32, permítanme borrar aquí, vamos a pararnos, vamos a hacerlo igual el color dorado ese que estaba ahí. Vamos a pararnos en la tercera fila, vamos a borrar aquí lo del 9, negativo 9, dorado, y tenemos aquí, nos paramos en M32. Segunda columna, ¿verdad? Tercera fila, segunda columna. Así que vamos a eliminar, ¿verdad?, lo que está asociado a este elemento 1. El 1 toca la tercera fila y toca la segunda columna, ¿verdad? Eliminamos eso. ¿Y qué nos queda? Nos queda entonces la matriz 3 por 3, negativo 4, 5, 1, 8, 6, 0 y 15, negativo 1, 2. Aquí ya tenemos negativo 4, 5, 1, negativo 4, 5, 1, 8, 6, 0, 8, 6, 0 y 15, negativo 1, 2. 15, negativo 1, 2. De nuevo, podemos utilizar la regla de Sarrus para eliminar, para calcular el determinante. Y tenemos entonces negativo 4, 8, 15, negativo 4, 8, 15, la primera columna, y la segunda columna 5, 6, negativo 1, 5, 6, negativo 1. Vamos a hacer un paréntesis aquí para decirle que no tienen que utilizar la regla de Sarrus para calcular eso. Podrían utilizar menores y cofactores para calcular el determinante de esta matriz. Y podrían irse, se fijan, aquí la segunda fila y la tercera columna las dos tienen ceros, y se fijan, aquí tenemos un 8 y un 6 y acá tenemos un 1 y un 2. En este caso yo optaría por irme, por ejemplo, por esta tercera columna para expandir. Pero bueno, vamos a utilizar el método de Sarrus, que es más fácil en este sentido. Vamos por acá y ¿qué tenemos? Negativo 4 por 6 por 2. Negativo 4 por 6... Negativo 4 por 6 por 2 es negativo 48. 5 por 0 por 15, eso es 0. Y 1 por 8 por negativo 1 es negativo 8. Y tenemos esos dos numeritos aquí porque el del medio era 0. Y vamos con rojo por acá. 15 por 6 por 1 sería 90. Así que como lo vamos a restar sería negativo 90. Aquí tenemos negativo 1 por 0 por negativo 4, eso es 0. Y 8
perdón, 2 por 8 por 5 serían 80, ¿verdad? 8 por 5, 40, por 2, 80, negativo, serían menos 80. Así que tenemos negativo 48, menos 8, menos 90, menos 80, serían negativo 226. Y ahora volvemos, habiendo ya calculado esto, vamos a ponerlo por aquí. Recuerden que M22 era este que está aquí y M32 era este que está aquí. Así que tenemos negativo 9, buscar por aquí el apuntador, negativo 9 por 52 menos negativo 226. La tenemos aquí, el determinante de A era negativo 9 por M22 menos M32. Negativo 9 por M22 menos M32 serían negativo 9 por 52 menos negativo 226, que es más 226, y negativo 9 por 52 son 468 negativo, y serían negativo 468 más 226, nos quedan negativo 242, es el determinante de esta matriz. Vamos a borrar por aquí las marcas que hicimos, de esa matriz A con la cual comenzamos a trabajar. Entre otras cosas, el determinante siendo negativo 242, como negativo 242 es distinto de 0, esta matriz A tiene inversa. Así que si nosotros quisiéramos calcular la inversa, encontrar la inversa, seríamos capaces de encontrarla porque existe.